Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. El próximo domingo, después de haber vivido en este tiempo cuaresmal las 5 dominicas de la Cuaresma, el próximo domingo vamos a escuchar el Evangelio de Mateo, capítulos 26 y 27, que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Y claro, ojalá que escuchemos algún día desde el punto de vista de la música que no tiene nacionalidad, la pasión de Mateo de Juan Sebastián Bach. Es bellísima, es bellísima. Algún día voy a entrevistar aquí a una persona que conozco, que conoce de Bach y aprendió alemán por Bach, dicho sea de paso. Bueno, ahí sirve el comentario cultural musical. Miren, los 4 evangelios que se escribieron en el siglo I de la era cristiana, que son los evangelios canónicos, que se escribieron entre el año 60 al 110 de la era cristiana, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, son los evangelistas que de primera mano, Mateo y Juan, y por ser testigos de Pedro y Pablo, Marcos y Lucas, pusieron por escrito lo que se considera, según la Constitución Dogmática de Iberum del Concilio Vaticano II, estos libros son inerrantes, canónicos e inspirados. Son inerrantes porque en líneas generales, no en el ropaje literario, nunca se equivocan. Son canónicos porque fueron aceptados en tiempo y espacio. Recordemos que el documento más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento está en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Y por cierto, fue descubierto hasta el siglo XVII por Ludovico Muratori. Y por eso es el Codex Muratori. Y aplicados los elementos científicos para datar el año, se considera que el Codex Muratori es del año 150-160. Por tanto, el primer ejemplar del Nuevo Testamento, el más antiguo que conocemos, desde el año 160. Ni siquiera en el año 160 se habían escrito los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos que no tienen un autor conocido y que son tardíos del siglo III, IV, V y VI. Claro, yo he leído los evangelios apócrifos y aquí algún día he venido a leer algunos fragmentos cuando hablamos de la Asunción, cuando hablamos del Señor San José, cuando hablamos de los magos de Oriente, pero son tardíos. Bueno, estos documentos todos tienen la pasión de Jesús. Marcos en el capítulo 14, capítulo 15. Lucas en el capítulo 22 y capítulo 23. Mateo en el capítulo 26 y capítulo 27. Y Juan en el capítulo 18-19. Jesús padece. Y aquí les he dicho que ojalá algún día lean El juicio de Jesús de Joaquín Jeremías o El juicio de Jesús de Burgoa Orihuela, aquel hombre que hablaba con Jacobo Zabludowski y siempre llevaba un puro, un gran constitucionalista mexicano. Desde aquí un saludo a su hijo, que es un gran constitucionalista, porque hoy casi nadie defiende la Constitución, que ha sido violada
como 900 veces y ha perdido la pureza de la Constitución. Por eso yo creo que el clichazo del partido oficial es cambiar hacer otra Constitución. Yo creo que si ganan en el 27, sí van a cambiar la Constitución, porque eso lo anhelaba el líder supremo. Bueno, pero vuelvo al punto inicial. Tomando como referente a Joaquín Jeremías, pero aplicado en el Evangelio de Mateo, Jesús tuvo dos juicios. El juicio con las autoridades romanas y el juicio con la autoridad suprema del pueblo de Israel. Primero fue el juicio con la autoridad suprema del pueblo de Israel, que fue con Caifás, el sumo sacerdote, y con su yerno Anás, y con el Sanedrín. Pero ciertamente fue un juicio injusto desde la métrica del Sanedrín por una sencilla razón. Porque supuestamente el Sanedrín afirmaba que si había contradicción en los testigos, se le tenía que absolver al enjuiciado o al presunto criminal. Y ustedes saben que los testigos cayeron en contradicción porque uno dijo que iba a tirar el templo en 3 días y otro en 6 días. Con eso hubieran dejado en libertad a Jesús. También las leyes del Sanedrín afirmaban que los juicios tenían que ser por la mañana y que tendrían que estar todos los sanedritas. Pero por lo que sabemos, el juicio de Jesús fue el atardecer del jueves 7 de abril del año 30, es decir, un día antes de la Pascua judía, 14 del mes de Nisán. Ahí fue un juicio nocturno, por tanto, contradecía las leyes del Sanedrín. Y se considera que no todos los sanedritas fueron invitados, porque algunos, como Nicodemo y José de Arimatea, que eran sanedritas, estaban a favor de Jesús. Ahí se le hizo un juicio sumario a Jesús. De hecho, se le apresó en el Huerto de los Olivos. Está cerca tanto del templo de Jerusalén como de la casa de Caifás y la de Poncio Pilato. Si ustedes tienen Biblia de Jerusalén o Biblia del Peregrino, en la parte posterior está el mapa de la ciudad de Jerusalén. De ahí verán Huerto de los Olivos, Torre Antonia, casa de Herodes, casa de Caifás. Bueno, y claro, el maestro fue vendido por unas monedas de plata y el que hurgó el crimen fue Judas Iscariote. Como se han cometido tantos y tantos y tantos crímenes. Imagínense ahorita, en el tiempo que yo estoy hablando, en nuestra querida patria mexicana, cuántos están tasando la vida de un campesino, de un joven, de un empresario, de un periodista, de un profesionista, de un artesano, de una madre buscadora, de un político o de un sacerdote. ¿Cuánto tasarán la vida de cada uno? Y claro, siempre salen con los cuentos que se arma la carpeta de investigación y se llegará hasta las últimas consecuencias y nadie será impune. ¿Cuánto tasaron la vida de Jesús? Y ahí lo podemos ver, que hubo un acuerdo entre Caifás y Judas Iscariote. Unas pocas monedas de plata. Eso es lo que vale la sangre del Divino Redentor.
cuánta sangre se ha derramado en México. Como decía el obispo de La Paz, que en paz esté, México está chorreando sangre. Y claro, las autoridades no se inmutan, tienen más pena por Cuba, mis respetos a los que viven en Cuba, pero ¿por qué no se siente tristeza por la marginación, la pobreza de México? ¿Por qué no sentimos tristeza por los 37 niños que han muerto de sarampión? Porque las infames políticas públicas de salud pues no accedieron a comprar totalmente la medida de vacunas. Porque como este país es de recortes, ya ni siquiera hay ministeriales que investiguen, médicos forenses que hagan autopsias. Caifás tasó la vida de Jesús en unas monedas de plata y el que dio la vida de Jesús se perdió en su pecado. Porque debemos de decirlo con claridad, los que asesinan material e intelectualmente están condenados mientras no se arrepienten. Y claro, luego, como pasaba en la cultura judía, en la fiesta del Yom Kippur, hay chivos expiatorios. Yo no se le dan tehuacanazos o shocks eléctricos, o les ponen bolsa para que firmen su sentencia, pero esa es una realidad. No sabemos en México ahorita a quién le están poniendo precio, a un campesino, a un periodista, a un empresario o hasta a un sacerdote. Bueno, eso pasaba desde tiempo de Jesús. Entonces hay falsos testigos, como hay falsos testigos hoy en los juzgados, en algunos ministerios públicos. Se compran a los jueces y hasta a los ministros de la corte. Se compran con dinero o se compran con acordeones, qué sé yo. Bueno, Jesús no necesitaba de testigos porque la sentencia estaba dictada por Caifás cuando dio las monedas de plata, condenarlo a muerte. ¿Por qué? Porque no respetaba el Shabbat, porque no respetaba la ley, porque comía con pecadores y publicanos, y eso ofendían a las élites de poder del tiempo de Jesús. Pero los sumos sacerdotes no podían matar, salvo en el caso de lapidación de una infidelidad. Entonces lo llevan, yo creo que lo llevaron muy temprano con Poncio Pilato. Aquí hemos de recordar un libro que debemos de leer antes de morir, de los 1000 libros que hay que leer, que se llama Jerusalén en tiempos de Jesús, de Joaquín Jeremías. Él hace un listado de los que fueron procuradores después de que declararon loco e incompetente a Arquelao, el hijo de Herodes, que era el que mandaba en Judea. ¿A cuántos hay que mandar así? ¿A cuántos gobernadores o presidentes municipales hay que mandarlos así? Porque están medio locuaces, ¿no? Bueno, algunos, no todos. Bueno, entonces le ponen a Arquelao en el año 6 y empiezan los procuradores a administrar justicia y eso sí, a recaudar dinero. Bueno, Poncio Pilato fue procurador entre el año 26 al 36 de la era cristiana, en el tiempo que gobernó Tiberio Roma. Y fue Poncio Pilato quien estaba probablemente en la Torre Antonia, porque de hecho los procuradores no vivían en Jerusalén, vivían en Cesarea de Filipo. Pero era menester que en las grandes fiestas litúrgicas judías
llegaba el procurador con parte de los soldados asignados, porque aquí entre nos los judíos eran muy revoltosos en aquel tiempo y se presentaba la fuerza de los soldados para imponer respeto. Bueno, estaba Poncio Pilato y de pronto le presentan a Jesús y ahí alteran el primer dictamen, como suele pasar tristemente. A Jesús lo habían condenado de blasfemia porque se había declarado Mesías, Hijo de Dios. Y por eso el sumo sacerdote, espero que no estuviera tan gordo, desgarra sus vestiduras y queda como desnudito. Bueno, pero lo declaraba blasfemo y reo de muerte porque se había declarado Hijo de Dios. Si hubieran ido con Poncio Pilato a decirle, fíjate que este hombre se declaró Hijo de Dios, pues Pilato los hubiera mandado a la goma. No, allá alteraron el dictamen. Este hombre se ha declarado rey. Bueno, si esa es la causa por la cual llevan a Jesús, por eso en la cruz, como era costumbre civil, política en tiempo de Jesús, que los condenados al suplicio de la cruz llevaran abajo, más que aquí lo pusieron arriba, el nombre del condenado, su lugar de residencia y la causa de condenación. Pues si lo llevaron porque se había declarado rey de los judíos, Poncio Pilato puso en latín, en griego y en arameo, Jesús Nazarenus Rex Iudaorum, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Esa fue la causa. Y por eso los sumos sacerdotes se enojaron con Poncio Pilato y dijeron, no pongas eso, pon, él ha dicho. Pues eso lo hubieran dicho desde el principio. Y por eso Poncio Pilato dice, lo escrito, escrito está. Es como aquellos cientos o miles de mexicanos que juran ante un ministerio público lo que no hicieron. Bueno, lo llevan con Poncio Pilato lo examina y no encuentra en él culpa alguna. Cuando se entera que su lugar de residencia es Nazaret, aunque recuerden que el Evangelio de Marcos nos dice que mudó su residencia de Nazaret a Cafarnaún, pero su mamá vivía en Nazaret igual que su papá que ya había muerto, aunque Jesús nació en Belén. Bueno, él para lavarse las manos dice, pues si es Galileo, llévenlo con Herodes, el hijo de Herodes Antipas. Bueno, lo llevan con Herodes. Herodes era otro gobernante locuaz que vivía con su cuñada y tenía amoríos con su hijastra. Qué bonita familia, ¿no? Bueno, así hay muchas familias, tristemente. Bueno, y aparte hacía espléndidos banquetes y ponía en el erario público gastos de representación, 1,000 invitados y botellas matarromera, no como creen, bueno, ahí se imitaba otras cosas, pero sí, todo lo paga el impuesto hasta el día de hoy. Bueno, Herodes juega con él, le pide un milagro y al final lo desprecia y se lo remite nuevamente a Poncio Pilato. ¿A qué horas tendrían que ser? Las 5, las 6, las 7 de la mañana. Bueno, lo llevan otra vez con Poncio Pilato. Poncio Pilato quiere salvarlo, porque no encuentra él nada que lo acuse. Y trata de salvarlo 2 veces. La primera, cuando lo manda flagelar. No es lo mismo azotes que flagelación.
Y para eso hay que leer la vida de Cristo de Fulton J. Sheen, porque él menciona que Séneca y Cicerón, contemporáneos de Jesús, afirmaban que un condenado a la flagelación generalmente moría desangrado y si sobrevivía por suerte, le mutilaban o las piernas o los brazos. El flagerum era un látigo con 5 usos de hueso, 5 fierros. El cuerpo del hombre estaba desnudo y había 2 verdugos, para que cuando por inercia el primer verdugo extendía el flagerum, el cuerpo del ajusticiado se hacía así. Y en ese momento el otro verdugo le colocaba el flagerum de este lado. Imagínense el flagerum en el muslo, en el abdomen, en la espalda, en la cara, en los ojos. Entraban los 5 fierros, rompían la piel, salpicaba la sangre y la carne. Y en el momento en que el verdugo desextendía su flagerum, rasgaba la piel 5 o 10 centímetros y se abría. Ahora, multipliquen 39 por 5. Jesús tenía en todo su cuerpo cerca de 200 heridas. Yo creo que la aproximación que hizo el artista en esa espléndida escultura, El Señor de las Maravillas, yo creo que es real. Y con los estudios que se han hecho al manto de Turín, dicen que aquel hombre, que puede ser Jesús, porque ahí hicieron los estudios pertinentes y el manto es del siglo I, y las efigies de las monedas que tienen los ojos son de Tiberio. Y Jesús murió en tiempo de Tiberio en el año 30, Tiberio murió en el 36. Bueno, nos dicen los estudiosos del manto de Turín que aquel hombre había tenido en la cabeza no una corona, sino un casco con clavos. Imagínense que a nuestro Señor Jesucristo le hubieran colocado clavos en la cabeza. Solamente con decirlo puedo pensar en tantos mexicanos que descuartizan vivos, que los entierran en fosas clandestinas, que antes los vejan, los humillan. Eso le pasó a Jesús. Y la gente se estaba riendo de Jesús. Los soldados romanos estaban riendo de Jesús. Da tristeza ver cómo el crimen organizado somete, hinca a gente para que declare cosas. Me acuerdo del caso de la maestra que era taxista en Veracruz y que tristemente la señora gobernadora dijo: pues murió de infarto. Entonces a Jesús no lo asesinaron, murió de asfixia. Qué ridículas declaraciones, Dios mío. Qué infamia. Por eso hasta Donald Trump quiere ayudar a México, pero yo no sé a quién más hay que cuidar, a los que hacen el crimen o a los que no hacemos crimen. Esa pregunta es de conciencia, ¿no? Bueno, pero vuelvo al punto. A Jesús le traspasaron la cabeza con clavos. Alguien podría decir: padre, ¿y la corona de espinas? Miren, yo creo que los soldados se mofaron, porque el único que podía utilizar púrpura era el César. Y le pusieron un manto de púrpura, y al igual que el César, para burlarse de él, le pusieron una corona de laurel. Pero no creo que haya sido o tal vez de espinas también. Y por eso el capítulo 53 del profeta Isaías, que señala Mateo, nos dice que no tenía aspecto humano, que era varón de dolores, habituado al sufrimiento, despreciado,
humillado, como cordero fue llevado al matadero. Y lo hizo por ti, y lo hizo por mí, lo hizo por todos, hasta por librepensadores y masones e intelectuales que tanto abundan en México negando la fe, negando a Dios hasta el día de hoy. Al final, nuevamente lo quiso salvar Poncio Pilato y dice: Ecce homo, he ahí al hombre. Y de pronto contemplamos a Jesús, al hombre. ¿Qué nos dice este Cristo? Que sigue muriendo por la humanidad entera. ¿A quién quiere que salve? ¿A Barrabás, que era ladrón, salteador, o a un inocente? Y hay una consigna muy dura. Aceptaron al ladrón, al homicida y no al inocente. Que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por ahí lo dijo un judío. Y ahí vemos la cobardía de un político. Como son tantos cobardes los políticos, algunos políticos. Pobre de Pilato. Dice que al final murió de una muerte horrible, pero es lo que dicen las crónicas. Pero le dan un lebrillo y se lava las manos. Ay, qué ridícula acción, ¿no? Yo soy inocente de la sangre de este inocente. No soy culpable de la sangre de este hombre. Dios mío, si tú lo estás condenando a muerte, ¿por qué dices que eres inocente? Tú eres culpable porque lo condenaste a muerte. Porque le tuvo más miedo al qué dirán del César que a sus convicciones jurídicas. Como hoy, le tienen más miedo a la autoridad que a la Constitución. Le tienen más miedo al Tiashcal, al jefe supremo, al jefe máximo, que a la ley. Pues eso pasó con Poncio Pilato, porque hemos de recordar nuevamente el libro de Joaquín Jeremías, donde los sumos sacerdotes lo habían acusado ante Tiberio, y Tiberio le había dado la razón 2 veces a los sumos sacerdotes en contra de Poncio Pilato. Y Pilato condenó a muerte a Jesús. Murió a las 3 de la tarde. Pero hay otro dato revelador del manto de Turín. Según el manto de Turín, las rodillas las tenía deshechas. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en Jerusalén, yo creo que el Vía Crucis lo hacemos de la Torre Antonia del Enlosado a la Basílica del Sepulcro en 20 minutos. ¿Por qué Jesús es condenado a muerte a la hora tercia, a las 9, y llega hasta la hora 6? Si le surgía matarlo, porque ya se acercaba la Pascua. Por eso la fecha, la cronología no es la de los sinópticos, la cronología es la de Juan, porque los sinópticos colocan la muerte de Juan en la Pascua, y eso era imposible hacerlo. Fue un día antes de la Pascua. ¿Qué consideran los que han estudiado el manto de Turín? Que lo que le pasó a Jesús es que ya no fue de pie, fue de rodillas, y por eso tenía deshechas las rodillas. ¿Por qué tardó 3 horas? En realidad no lo sabemos. Pero decían las leyes civiles romanas que si el condenado a la crucifixión llegaba muerto, no podían crucificarlo. ¿Y cómo perderse de ese espectáculo? Es como los que les gustan las luchas, que
toman su semita y su caguama y ya medio alcoholizados dicen, mátalo, mátalo. Yo prefiero la fiesta brava. Si a algunos gentes no les gusta la fiesta brava, que no vayan. Yo no sé por qué los monosabios, que son algunos políticos y congresistas, quitaron la fiesta brava. Ahora uno tiene que irse a Aguascalientes, a Tlaxcala, allá en Madrid a las ventas. Saludos a los que están en Madrid. Por la fiesta brava yo creo que veo más punible la lucha libre. Jesús muere a las 3 de la tarde. Reclaman su cadáver Nicodemo y José de Arimatea. Lo ungen con mirra y lo sepultan. Esa es la narración del Evangelio de Mateo, un tanto historicizado. Pues sigamos viviendo este tiempo de Cuaresma con profunda austeridad y conversión, y que Dios nos siga ayudando. Muchas gracias a todos. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.